Buenas tardes, amados de Dios, Dios les bendiga. Nuevamente estamos compartiendo las buenas nuevas de salvación, el Evangelio de Cristo a toda criatura, a todos aquellos, como dice la palabra, el que tenga oídos para oír, escuche lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y estamos desde el Fraser Valley aquí nuevamente muy gozosos, contentos de escuchar buenas noticias, como el caso de la vida de César, que estaba en un hospital, ¿verdad? En una situación difícil. El Señor sigue siendo fiel, Él sigue respondiendo a la oración, Él nos ama y por lo consiguiente seguirá respondiendo a todos y a cada uno de aquellos que vienen a Él con un corazón expectante de recibir el favor, el consuelo, la gracia de Dios. De eso se trata el Evangelio. Y bueno, los invitamos nuevamente los miércoles, amados de Dios. Las clases están siendo de mucha bendición para todos, incluyéndome a mí. Y los invitamos. Ya tenemos algunos que han recibido el diploma, ¿verdad? El certificado de que han cumplido con todas estas sesiones y estamos gozosos por ello. El Señor siga, ¿verdad?, restaurando y motivando y edificando a su cuerpo, a la iglesia que nosotros estamos siendo parte. Bueno, vamos a hacer una oración para poner esta palabra en las manos del Señor y así seguir adelante con lo que Dios tiene para nosotros este día. Amén. Padre amado, gracias, mi Dios, por este tiempo que nos permites congregarnos aún virtualmente para escuchar tu palabra, sabiendo que tu palabra es la que nos consuela, nos restaura, nos da ese pan de vida que es Cristo en nuestra vida, Señor. Que podamos siempre descubrir las buenas nuevas de salvación, Padre, siempre hablando tú a tu pueblo y por tu fidelidad. Gracias, mi Dios. Bendice este momento. Esta palabra está en tus manos. Sé tú el que hable, Señor, y úsanos para tu gloria. Y así todo oído que escuche esta palabra sea bendecido en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Pues bueno, vamos a ver en esta ocasión un tema muy interesante que está ahora en el Antiguo Testamento, pero también refleja este asunto en el Nuevo Testamento, y es una semblanza del Evangelio. Este es el tema, una semblanza del Evangelio de acuerdo al libro de Isaías. Qué interesante, porque vamos a ver la armonía de cómo solo a Dios se le pudo haber ocurrido, diseñado. Dice que toda la palabra, dice Dios, ¿verdad?, es útil para instruir, para redarguir, ¿verdad?, para instruir en gracia, y todo lo que tenemos es de acuerdo a la palabra de Dios. Bueno, vamos a abrir la escritura primeramente en el capítulo 1 de Isaías, sin antes establecer esto de que pues, efectivamente la Biblia fue escrita para revelar la verdad de Dios y dar a conocer únicamente y solo a través de aceptar el sacrificio de Jesucristo la salvación, la gracia, a toda esta bendición hermosa que tenemos acceso solamente y únicamente a través de la vida de Cristo, y podemos nosotros ser bendecidos. Vamos a ver lo que dice el capítulo 1, versículo 2. Y para empezar vamos a dejar una pequeña historia de cómo se desarrolla este hermoso libro de Isaías. Estamos viendo que este autor sagrado, Isaías, fue uno de los que más aportaron, y uno de los escritores del Nuevo Testamento se refirieron a este libro de Isaías. Es muy interesante. Entonces, vamos a ver que este libro fue escrito en una situación muy difícil históricamente para el pueblo de Israel. Una época bastante oscura, difícil. De tal forma de que aún los reyes que estaban gobernando iban en declive moral y de todas las áreas donde Dios los había bendecido abundantemente. La Biblia dice que hubo reyes que no agradaron a Dios. Dice que incluso hicieron mayor pecado, mayor maldad que aún sus padres. Mientras hubo otros reyes que agradaron y hicieron lo que a Dios le agradaba. Y de eso se trata. Vamos a ver
el capítulo 1, solamente unos pequeños versos a partir del verso 2. Y yo les digo hasta dónde terminamos. Y dice así: este es Dios hablándole a su pueblo a través de la vida de este siervo Isaías. Y dice así: oíd cielos y escuchad tu tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados. Dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, y se volvieron atrás. ¿Por qué queréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Hasta ahí está el verso 5. Y aquí está hablando Dios al pueblo totalmente entregado a la maldad, a una generación, dice, pecadora, rebelde. Y finalmente esta es la palabra de Dios hablando específicamente para este pueblo. ¿De qué tamaño era esa maldad? Bueno, hay escritos históricos en los libros de Primera, Segunda de Reyes, Primera, Segunda de Crónicas, de todas las cosas que estos reyes venían practicando. Y como por ejemplo, tenemos que cuando muere, dice ahí el rey Ezequías, donde estaba gobernando cuando en los días de Isaías, vino su hijo, su nombre Manasés, y este hizo muchas cosas malas. Está reflejado ahí en el libro de Crónicas. Solamente les leo unos pequeños versos. En el capítulo 33, cuando dice en el verso 1, de 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar, y 55 años reinó en Jerusalén, pero hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová echó delante de los hijos de Israel. Me voy a saltar al verso 7 y dice: además de esto puso una imagen fundida que hizo en la casa de Dios, de la cual había dicho Dios a David y a Salomón su hijo: en esta casa y en Jerusalén, la cual yo elegí sobre todas las tribus de Israel, pondré mi nombre para siempre. Verso 9. Manasés pues hizo extraviarse a Judá y a los moradores de Jerusalén para hacer más mal que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. Y habló Jehová a Manasés y a su pueblo, mas ellos no escucharon. Hasta ahí me quedo, pero sí está registrado cómo hicieron, dice, más mal, consultaron a los adivinos, le dieron culto a todas las estrellas del cielo, a todos los ejércitos del cielo, dice, y aún establecieron en el templo, en la casa donde Dios habitaba, todas estas imágenes y les rindieron adoración y culto. Y fue, ¿no es cierto?, una generación bastante oscura. Y sobre estos parámetros es cuando entonces habla Dios en estos versos que hemos leído, donde dice ahí estas palabras, comenzando a partir del capítulo 1, versículo 2. Oíd cielos y escuchad tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor, pero Israel no entiende. Mi pueblo no tiene conocimiento. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel y se volvieron atrás. Qué difícil, hermano querido, que después de venir al conocimiento del Santo, de aquel que nos ha sacado, de aquel que nos ha lavado y nos ha salvado de cuánta cosa, sería muy triste volver atrás. Sería desastroso, y es cuando realmente uno que ha sido salvo y ha visto la bendición de Dios, ha visto la salvación de Dios,
Y qué triste es cuando ese corazón no regenerado totalmente decide volver atrás. Y este fue el caso de este pueblo, de esta nación. Entonces vemos que la Biblia fue escrita para en nuestro ejemplo, nuestra enseñanza. Y ahí es donde vemos cómo Dios, ¿verdad?, más que asombrarnos de ver cómo Dios puede descifrar el futuro y decírnoslo a los siervos, es mejor el mensaje a enfocarnos, más de sorprendernos. ¡Oh! ¿Cómo Dios pudo haber dicho que íbamos a estar sufriendo hoy con un COVID tremendo? Mejor es cómo Dios pudo diseñar un plan de salvación tan perfecto, hermoso y total en la persona de Jesucristo. Y es así de lo que trata este libro de Isaías. Y para empezar, tendríamos que explicar de que el libro de Isaías tiene o consta de dos divisiones. Del capítulo 1 al capítulo 40, no nos vamos a ir por todo esto porque nos tomaríamos mucho tiempo. Pero del capítulo 1 al capítulo 40, el libro de Isaías se refiere al juicio de Dios, a lidiar con la rebeldía y la maldad de Israel. De eso se trata, del capítulo 1 al 40, está hablando de dos divisiones, y del capítulo 40 al 66 es la segunda división, donde habla de la gracia, de la salvación de Dios. ¡Qué hermoso! Por eso es que vuelvo al título que decíamos, ¿verdad? Una semblanza del Evangelio reflejado en el libro de Isaías. Y qué bendición tenemos nosotros, porque todos los escritores, la mayoría de escritores del Nuevo Testamento se refirieron a este libro, de una manera específica. Y encontramos ahí que la mayoría de ellos, como Mateo, Marcos, Lucas, Juan, los Hechos de los Apóstoles, Romanos, Primera de Corintios, Gálatas, Efesios, Primera de Timoteo, Hebreos, Primera de Pedro, Primera de Juan, muchos de estos escritores sagrados se refirieron a lo que hoy estamos nosotros disfrutando de la palabra de Dios. Y vamos a ver una semblanza a partir del capítulo 40 en adelante de cómo Dios es tan hermoso en su gracia, que aún viendo el pecado hasta más no poder, el corazón de misericordia de Dios en favor de su pueblo ha proveído a ese Salvador, del cual tú y yo también tenemos la gran bendición de tener acceso a esta gracia inmensa, esta gracia que por gracia somos salvos. ¿No es cierto que lo dice el libro de Romanos? Bueno, entonces vamos a ver del capítulo 40 en adelante que hay tres subdivisiones. Y es bien interesante ver cómo Dios da este juicio o esta afirmación de que este pueblo, esta generación es mala, perversa, es rebelde, está en total desacuerdo y desobediencia en contra del Santo, del Dios Todopoderoso. Y entonces estamos viendo que en estas primeras divisiones vamos a apreciar cómo el Señor ha proveído una salvación, cómo ha proveído algo tan hermoso, porque si vamos leyendo qué dice o qué les dijo en ese primer capítulo a este pueblo, fíjense lo que dice, por ejemplo, el verso 11 de este capítulo 1, que dice: ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos, de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. Verso 12. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me traigas más vana ofrenda. El incienso me es abominable. Luna nueva y día de reposos. El convocar asamblea no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas, vuestras fiestas solemnes, las tiene aborrecida mi alma. Me son gravosas. Cansado estoy de soportarlas. Mira hasta dónde llegaron, ¿verdad?
que llegaban muy religiosamente, y eso es de lo que se trata, de lo que hemos estado hablando en estas semanas. Llegaban al templo de Dios muy religiosamente. Aquí traigo a mi corderito para ser sacrificado en olor grato y fragante a Jehová. Y ellos pensaban que con esto ya habían cumplido, que con esto ya habían satisfecho lo que la ley demandaba. Sin embargo, regresaban y volvían a la rebeldía, a la desobediencia, y la vida en general iba en declive, de mal en peor. Sin embargo, Dios les dice, ya estoy cansado, estoy hastiado de lo que me están trayendo. Ya no quiero más, párenle. Y para eso entonces Dios les anuncia que vendría el siervo fiel. Capítulo 53 de Isaías. Despreciado y molido por nuestras rebeliones. Un capítulo hermoso que apunta hacia el futuro, 700 años adelante de lo que iba a venir, Jesucristo el justo. Y así vamos a ver cómo estamos nosotros avanzando en lo que es este capítulo 40 del libro de Isaías, donde vamos a ver cómo da la respuesta a una pregunta que es bastante clave para nosotros. Desde que Dios creó al primer hombre hasta la fecha, hay una pregunta que es bastante clave. Y esta pregunta tiene que ver, no es una pregunta que tenga que ver con las artes, con las ciencias, con la tecnología, sino que va mucho más allá de cualquier percepción, de cualquier aspiración. Porque todo lo que escuchamos hoy en día, ¿cómo puedo ser más exitoso? ¿Cómo puedo tener más de esto? ¿Cómo puedo ser la persona con la mejor FaceTime y todo lo que tiene que ver con la internet y toda la conexión que tenemos? ¿Cómo puedo ser el más exitoso, el más famoso, etcétera? Pues no, esta pregunta rebasa y es la madre de todas las preguntas que está dándole respuesta el libro de Isaías. Y ahí es donde estriba lo más grande que está pasando hoy en día. Esto es a una escala mayormente que la escala personal, donde está por encima de toda expectativa desde que el hombre fue creado y formado hasta hoy en día. Y esa pregunta es la madre de todas las preguntas. Este capítulo responde a todas esas preguntas. En el capítulo 53 de Isaías responde a todas esas expectativas que el ser humano, la raza humana pueda tener. Y no tiene que ver nada con lo que es la salud, la riqueza, como les decía, la fama, sino que tiene que ver con lo más importante que podamos nosotros preguntar. Y esa pregunta es, ¿cómo puede un pecador justificarse y estar bien con un Dios eternamente infinito, supremo, santo, y para escapar del infierno eterno y entrar al cielo eterno? ¿Cómo podemos nosotros escapar de esta condenación que está esperando? Solamente es cuestión de días, o horas, o años. Solamente Dios lo sabe, el tiempo de vida que tú y yo tengamos para hacer esta decisión que es vital en nuestra vida. ¿Cómo podemos escapar de esa condenación eterna y estar eternamente separados de Dios? ¿O cómo podemos ser justificados a través de la vida, del pago que hizo un hombre justo en la cruz del Calvario, por pago, por precio de tu maldad, de mi pecado, y ahora declararme justo delante de Dios a través de la vida del que pagó? Esa oveja que fue inmolada en la cruz, el siervo sufriente. Y ahí es donde vamos a estar meditando, querido, amado, hermano, amigo. Y vamos a ver cómo allí en el libro de Isaías, como por ejemplo en el capítulo 40, estamos hablando de que hasta el capítulo 40 se habla de juicio. Vamos a ver el capítulo 39. Fíjate cómo termina lo que es el capítulo 39 de Isaías.
y termina con unas palabras de juicio tremendas. Ahí, fíjate lo que dice en su verso 5, capítulo 39 de Isaías, cómo termina. Entonces dijo Isaías a Ezequías: oye palabra de Jehová de los ejércitos, he aquí vienen días en que será llevado a Babilonia todo lo que hay en tu casa y lo que tus padres han atesorado hasta hoy, ninguna cosa quedará, dice Jehová. De tus hijos que saldrán de ti y que habrás engendrado tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Y dijo Ezequías a Isaías: la palabra de Jehová que has hablado es buena, y añadió: a lo menos haya paz y seguridad en mis días. Le está dando una muy mala noticia a este rey, de que el juicio de Dios estaba ya dicho y tendrían que ser exportados, exiliados a Babilonia, y iban a estar allí por unos largos años. Hasta que se cumpliera el tiempo, podrían regresar. Pero ahora observemos lo hermoso de la palabra. Está hasta el capítulo 39 en juicio, pero a partir del capítulo 40 hay un salto tremendo, que viene la gracia de Dios. Y vean lo que dice ahí el capítulo 40 en sus versículos 1 y 2. Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble he recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Pero dice: consolados, consolados, pueblo mío, dice vuestro Dios. ¿Cómo un Dios tan misericordioso puede pasar ese tipo de calamidad pecadora en toda esa generación y de hacer una transición a la gracia? Y les dice: consolados, consolados, pueblo mío. Entonces, en esta primera sección, amado de Dios, que estamos viendo de esta segunda división, hay 3 subsecciones, que son los 9 siguientes capítulos después del capítulo 40. Fíjate cómo termina el capítulo 48 de este hermoso libro. Dice: salid de Babilonia, huid entre los caldeos, dad nuevas de esto con voz de alegría, publicándolo, llevándolo hasta lo postrero de la tierra, y decid: redimió Jehová a Jacob su siervo. Llevadlo hasta lo último, hasta lo postrero de la tierra. Este es el mensaje. Pero ahora escucha lo que dice el verso 22 de este capítulo. No hay paz para los malos, dijo Jehová. No hay paz para los malos, dijo Jehová. Entonces, ya desde aquellos tiempos, 700 años antes de Jesucristo, 2700 años atrás, ya estaba diciendo Dios que había dos partes. Una es de que aquel que está haciendo, aceptando la salvación, es igual a redención, porque hay un mensaje de redención. Pero aquel que no ha aceptado la salvación, que no ha sido redimido, dice que no hay paz para estas gentes. Por eso es que ahora, hasta hoy en día, la gente sigue sin poder dormir, porque no hay paz en el corazón. Y no habrá paz hasta que no venga el príncipe de paz a gobernar nuestras vidas. ¿No es cierto que Jesús es el príncipe de paz? Bueno, entonces vemos que ahí está muy definido que aceptar la salvación, la redención, cuando Dios ha proveído su gracia, su misericordia, es igual a la redención que Dios está haciendo presente a través de su vida, de Jesucristo, y así aceptarla y así con eso hacer la paz con el Señor a través de Jesucristo. De eso habla el libro de Colosenses, cuando dice, ¿verdad?, que ahí en la cruz quedaron clavadas todos los estatutos y todos los decretos que nos eran contrarios, para así nosotros tener paz con Dios a través de la vida de Jesús. Y bueno, continuamos con la segunda subdivisión, que es muy interesante. Ahora, en los siguientes 9 capítulos,
esta parte habla de que Dios traerá salvación por el pecado. En sí, lo que estábamos viendo, que Dios nos estaba salvando temporalmente de esa situación de exilio. Dios los salvó temporalmente y los trajo de nuevo a la tierra de Israel. Pero ahora, en la siguiente sección, vamos a ver dónde entra el capítulo 53 de Isaías, que es interesante y precioso. Fíjate lo que dice ahí, que ahí, en esta sección, Dios va a salvar a su pueblo espiritualmente. Cuando Él provee a ese siervo sufriente, que está ahí escrito en el libro de Isaías capítulo 53. Cuando nosotros vemos, y yo te invito a que lo leas y lo disfrutes, ese hermoso capítulo 53 de Isaías. Te voy a leer solamente unas cuantas palabras que son de mucho gozo, de mucha bendición. Lo más sublime, central de lo que es la palabra de Dios y cómo Él pudo descifrar exactamente la personalidad de este siervo sufriente, Jesucristo el justo. Veamos cómo inicia estas palabras preciosas de este capítulo 53. Y dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos como sin atractivo, para que le decíamos: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Qué precioso. El justo por los injustos. Aquí está el mensaje de salvación, de lo que se trata el Evangelio, amado de Dios. El justo, como oveja, fue llevado al trasquiladero en presencia de aquellos que lo abofeteaban, lo denigraban. Fue objeto de burla, fue objeto de menosprecio. Y el castigo de nuestra paz, dice aquí, sobre de él Dios lo puso para que nosotros pudiéramos ser realmente bendecidos. Qué hermosas palabras. Y ve cómo termina esta segunda sección de lo que estamos hablando. Capítulo 57, versículo 19. Produciré fruto de labios, paz, paz al que está lejos y al cercano. Paz al que está lejos y al cercano, dijo Jehová, y yo lo sanaré. Pero los impíos son como el mar en tempestad, que no pueden estar quieto, y sus aguas arrojan cieno y lodo. No hay paz, dijo Dios, para los impíos. Y esta segunda sección podemos ver exactamente ese patrón que estamos observando. No hay paz para los impíos. No hay paz para aquellos que hacen el mal. Pero si nosotros tenemos que aceptar esta salvación, es la promesa de salvación de Dios. No hay paz, dijo Dios. Así que el patrón termina de la misma manera que en la sección previa, querido amigo y hermano. Cuando nos encontramos en el Nuevo Testamento, Pedro pudo también hacer cita de estas palabras. Para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuanto el Señor nuestro Dios llamare. ¿Se acuerdan ahorita que estábamos leyendo en Isaías? Para el que está lejos y al cercano, y Pedro menciona estas palabras. Y la misma fórmula aplica aquí. ¿Aceptas la promesa de Dios? Es igual a salvación. ¿No aceptas la promesa de Dios? Es igual a condenación eterna.
estar separado de Dios totalmente. Y por último llegamos a la tercera división. Y esta sección habla acerca de que seremos salvados acerca de la maldición de la tierra. La tierra, por causa del pecado, fue maldecida. ¿Se acuerdan? Génesis, el libro de Génesis. Que por esta causa, por el pecado, la tierra entró en maldición. Y de esta última parte también seremos salvados, de la maldición de la tierra. Y ahí están encerradas estas palabras que vamos a ver a continuación. Y esta sección abarca del capítulo 58 al 66, la última división de este hermoso libro. Y es un tema escatológico que tiene que ver con lo que viene, con lo que está por venir. Y ya lo estamos viendo. Estamos viendo incendios por aquí, terremotos por allá, pestes de las cuales estamos padeciendo. Y seremos, de acuerdo a la palabra de Dios, es la promesa, salvados de todo esto, de la maldición de la tierra. Hemos sido salvados temporalmente cuando estábamos alejados de Dios por nuestras faltas, nuestros pecados. Venimos a Cristo y estamos siendo salvados espiritualmente, pero en el futuro seremos salvados de la maldición en la cual está esta tierra pendiente. Y bueno, vamos a ver ahí capítulo 66 de Isaías, verso 14, y dice: y veréis, y se alegrará vuestro corazón, y vuestros huesos reverdecerán como la hierba, y la mano de Jehová para con sus siervos será conocida, y se enojará contra sus enemigos. Verso 15, porque he aquí que Jehová vendrá con fuego, y sus carros como torbellino, para descargar su ira y con furor, y su reprensión con llama de fuego. Verso 16, porque Jehová juzgará con fuego y con su espada a todo hombre, y los muertos de Jehová serán multiplicados. Y viene el desenlace de esta historia de la humanidad. Verso 22, porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerán vuestra descendencia y vuestro nombre, y de mes en mes y de día en día de reposo, vendrán todos a adorar delante de mí, dice Jehová, y saldrán y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí, porque su gusano nunca morirá, ni su fuego se apagará, y serán abominables a todo hombre. Así es de que vemos cómo cierra esta última sección y lo que es el desenlace de la raza humana, a donde va a terminar todo. Y ahí termina con ese mismo patrón. Aceptamos o aceptando la salvación de Dios, o como dice ahí el verso 24, los que se rebelaron, los que decidieron no obedecer ni escuchar, a los que no les importó nada este mensaje del cual está siendo presentado hasta el día de hoy, para que todo aquel que venga aquí a Cristo sea salvo del pecado, sea salvo para estar con Él eternamente, y sobre todas las cosas estar en la presencia de Dios. De eso se trata el Evangelio. La salvación que Dios ha proveído para esta raza humana, esta raza pecadora que está caída, está en declive y estamos cada día de mal en peor. Pero el Señor es abundante en gracia y en misericordia, y Él te está invitando a la salvación. Venir a Cristo, venir siempre a Él. En todo momento, no importa lo que nos está pasando, hay esperanza en el Señor. Ciertamente estamos padeciendo, como estamos escuchando, algunos de los nuestros están en el hospital, otros han perdido sus fuentes de trabajo, familias se han estado separadas en dificultad, porque unos han partido con el Señor. Y tenemos también la presión de este mundo, ¿verdad? La crítica, etcétera y demás, pero el Señor ha proveído una salvación en Cristo Jesús, su Hijo amado, este siervo sufriente del cual está hablando este hermoso libro de Isaías. Estamos en la obediencia, igual a salvación. La rebeldía es igual a condenación.
Así que de este modo podemos comprender, amado de Dios, que es más clara y con mayor detalle la salvación que Dios ha proveído para todo aquel que venga, tanto lejano como cercano. Dios está esperándote con los brazos abiertos para que vengas, aceptes a Jesucristo con todo tu corazón, con un corazón constricto y arrepentido, que dice que al que Él viene no le echa fuera. El Señor te ama, el Señor está al pendiente de ti. No importa tan oscuro que se nos vuelva este mundo difícil, pero Dios está reinando, Dios está en control. Y si venimos a Él, Él no nos va a echar fuera y nos va a dar esta hermosa bendición de ser salvos de todas estas cosas, porque Dios es misericordioso, que hasta el día de hoy sigue llamando con este precioso mensaje que es el mensaje de salvación, el mensaje del Evangelio de Cristo, que dice: venid a mí todos aquellos que estén cargados y trabajados, que yo os haré descansar. Y ciertamente nos cansamos de tantas cosas, estamos agobiados y cargamos muchas cosas que no debemos ya cargar, amado de Dios. Sea lo que sea, tráeselo a Cristo y tu carga será liviana cuando venimos a la cruz. Amén. Oremos. Padre amado, gracias, mi Dios, por tu mensaje de salvación. Gracias, Padre, porque hasta aquí tú nos has siempre proveído tu palabra. Tú has estado siempre, Señor, al pendiente de aquellos que escuchan, de aquellos que abren su corazón, mi Dios, para que tu palabra venga a fructificar en nuestras vidas, Señor, y que seamos salvos de todas estas cosas, porque no queremos ser esa generación pecadora, esa generación rebelde, parte de esta generación que va en declive, Señor. Pero Padre, ayúdanos siempre a promulgar este mensaje de salvación, este mensaje de gracia que viene de ti, que tú lo escribiste, que tú lo inspiraste a través de tu Espíritu Santo con estos hombres santos tuyos, Señor. Gracias, Padre, por tu bendición. Oramos por aquellos que están en una situación difícil. Oramos, Padre, para que tu gracia, tu poder se manifieste en una habitación de aquel hospital donde están tus hijos, Señor. Padre, hemos venido a ti como creación tuya que necesita de ti. Necesitamos del Dios Todopoderoso. Necesitamos de Cristo hoy más que nunca en nuestras vidas. Padre, ayúdanos a salir adelante en todas estas áreas, pero sobre todo que nuestra confianza esté en ti, porque dice tu palabra: estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros en el nombre de Jehová de los ejércitos, en nombre del Señor tendremos memoria, hoy y siempre. Amén.